Soy Daniela León Torres y junto con mi equipo vamos a hablarles un poco sobre el cáncer. Para empezar, ¿qué es el cáncer? Bueno, de acuerdo con American Cancer Society, este se va a originar cuando las células normales crecen sin control y estos números sobrepasan el de las células normales. A diferencia de las células normales, las células cancerosas pueden dividirse casi ilimitadamente y pierden la capacidad de morir, lo que puede llegar a producir tumores que destruyen los tejidos normales. Y bueno, ¿cómo se diagnostica? Pues este se puede detectar de manera precoz gracias a los screenings o pruebas de imágenes o a través también de pruebas de laboratorio. Para un diagnóstico más certero, es imprescindible la confirmación histológica extrayendo una muestra del tejido tumoral. Esto lo va a hacer un patólogo con la ayuda de un microscopio y otras diversas formas. Soy Mirela Fialdini. La neoplasia es un proceso el cual termina en un tumor. La neoplasia en sí es el crecimiento anormal de las células del organismo, cuando las células se multiplican de manera acelerada, de manera anormal, incontrolada e irreversible. Ese crecimiento genera que se genere una masa. Esa masa es un neoplasma o un tumor y compite con todo el organismo teniendo graves consecuencias. Los neoplasmas pueden ser malignos, es decir, cancerígenos, premalignos o benignos, que es que no son cancerígenos. Soy Nuria Domínguez y yo voy a hablar sobre los tipos de neoplasia. El primer tipo son las neoplasias benignas o no cancerígenas. Son tumores localizados, delimitados y con células bien diferenciadas, las cuales no metastatizan, solo causan compresión a sus órganos o tejidos vecinos. Estos neoplasmas no llegan a ser cancerígenos, por lo que generalmente no son una amenaza para la vida, aunque en un mal pronóstico, un incremento benigno sí puede llegar a causar signos y síntomas si se comprime con alguna estructura vital como algún nervio. Los tipos de neoplasias benignas son adenomas. El adenoma es un tumor benigno que afecta principalmente a tejidos glandulares. Comúnmente se pueden remover quirúrgicamente. Fibromas. Los fibromas son tumores benignos que se encuentran en el tejido muscular de distintos órganos, principalmente en el útero. Según su tamaño y su ubicación, pueden causar síntomas o requerir tratamiento. Hemangiomas. Tumor no cancerígeno causado por el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos. Un lunar o una marca de nacimiento es un ejemplo común de un hemangioma. Lipomas. Es un bulto de grasa de crecimiento lento que la mayoría de veces se sitúa entre la piel y la capa muscular oculta. Suele ser inofensivo, pero si molesta, crece o es doloroso, se recomienda extirparlo quirúrgicamente. El segundo tipo de neoplasias son las neoplasias premalignas o precancerosas. Estas son masas que no han llegado a ser cancerígenas, pero tienen el potencial de hacerlo si no se tratan. Los tipos de neoplasias premalignas son hiperplasia. Es el aumento anormal del número de células en un órgano o un tejido. Al ser vistas al microscopio pueden parecer normales. Atipia. Anomalía en las células de un tejido. Cuando son observadas al microscopio, parecen ligeramente anormales. Metaplasia. Cambio irreversible en el que una célula diferenciada se sustituye por otro tipo de célula. Si se llega a detectar una metaplasia anormal, se recomienda tratarla para así disminuir el riesgo de contraer cáncer. Displasia. Este término describe la presencia de células anormales en un tejido u órgano. Se clasifican en leves, moderadas y graves según qué tan anormales se vean al microscopio y cuánta cantidad de displasia haya en el tejido u órgano afectado. El tercer tipo de neoplasia es la neoplasia maligna o cancerígena. Este tipo de neoplasia está caracterizada por tumores en los que hay células anormales que se multiplican sin control y pueden llegar a afectar otros órganos o tejidos, teniendo la capacidad de extenderse y ocasionar metástasis. Los tratamientos disponibles para tratar este tipo de neoplasia incluyen cirugía, quimio y radioterapia. Los tipos de neoplasias malignas son carcinoma, tumores que se inician a partir del tejido epitelial de los órganos. Es el tipo de cáncer más frecuente. Si el carcinoma afecta a órganos con función secretora, reciben el nombre de adenocarcinomas. Si el tejido afectado no tiene funciones glandulares, se le denomina carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Leucemia. La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluyendo la médula ósea y el sistema linfático. Por lo general involucra los glóbulos blancos, cuando la médula ósea produce una cantidad excesiva de glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente.
Linfoma, término utilizado para describir cánceres que se originan en el sistema linfático. Los dos tipos de linfoma son linfoma de Hodgkin, el cual tiene como signo principal un ganglio linfático de gran tamaño, y el linfoma no Hodgkin, el cual comienza cuando un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos se producen de forma normal, multiplicándose y aumentando el número de células anormales. Sarcoma, tumor maligno originado en los tejidos blandos del cuerpo. Entre los tipos de cáncer, los sarcomas son clasificados como uno de los más raros. Su tratamiento consiste en la radioterapia antes y después de la extirpación, antes para así disminuir el tamaño del tumor y después para reducir el riesgo de metástasis. Y por último tenemos el cáncer del sistema nervioso central. Los tumores se forman debido a la multiplicación anormal de células y pueden comenzar en distintas partes del encéfalo o la médula espinal. Hay diferentes tipos de tratamiento, los cuales incluyen cirugía, radio y quimioterapia y terapia dirigida, la cual actúa de manera selectiva sobre los genes específicos del cáncer. La Fialdini. Metástasis. A la metástasis también se le conoce como cáncer en estadio 4, cáncer metastásico o cáncer avanzado o también cáncer en etapa terminal. La metástasis es el término que se utiliza para referirse a que el cáncer se ha expandido o se ha diseminado. El neoplasma cancerígeno se disemina a través del torrente sanguíneo o linfático cuando las células cancerosas que conformaban un tumor original se desprenden de él. Estas células se distribuyen en el organismo y pueden asentarse en otro lugar lejos del tumor original. Ahí se asentan y forman nuevos tumores. Todos los tipos de cáncer pueden hacer metástasis. Pueden diseminarse a cualquier parte del cuerpo. Es importante saber que el cáncer que hizo metástasis seguirá siendo el mismo cáncer original, solamente se expandió. Por ejemplo, si un paciente tiene cáncer de pulmón y este se expande al hígado, el cáncer se llamará cáncer de pulmón metastásico, no se va a llamar cáncer de hígado. Simplemente se expandió, sigue siendo el cáncer original, solamente que en otra parte. Es difícil que el cáncer metastásico se cure, significa que el cáncer ya está muy avanzado. Sin embargo, sí es posible curarlo y hay diferentes tipos de tratamientos y varios planes que los doctores toman para combatirlo. Un tratamiento es denominado terapia sistémica porque afecta a todo el cuerpo. Es en donde se suministran medicamentos que van de la mano con quimioterapias e inmunoterapias. De acuerdo con la American Society of Clinical Oncology, la inmunoterapia es un tipo de tratamiento contra el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Va a utilizar sustancias que el propio organismo produce o, si no, en un laboratorio para mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico y así destruir las células cancerosas. Igual existen tratamientos locales en donde se ataca al tumor en un área específico, como los dos tipos de tratamiento pueden llevarse a cabo al mismo tiempo. Por ejemplo, si un paciente tiene cáncer de pulmón y ese cáncer de pulmón se hizo cáncer de pulmón metastásico y se expandió al cerebro, a los huesos y al hígado. Entonces el paciente puede tener un tratamiento o una terapia sistémica en donde lleve inmunoterapias y quimioterapias, algunos medicamentos, y también puede llevar tratamientos locales en donde se ataca solamente en una cirugía algún tumor en específico, por ejemplo, en el hígado. Soy Daniela León Torres y ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de tratamiento, aunque ya habíamos hablado un poco sobre algunos. Primero tenemos la cirugía, la cual se refiere a la extirpación del tumor. También existe la radiación, que se encarga de destruir células cancerosas y reduce los tumores de esta manera. La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir células cancerosas, que después vamos a hablar más a profundidad. Y también existe la inmunoterapia, de la cual ya habíamos hablado, que pues ayuda al sistema inmune a combatir el cáncer. También existe para algunos tipos de cánceres como el próstata y seno, la terapia hormonal, que hace lento o detiene el crecimiento de células que usan estas hormonas para crecer. Y por último, también tenemos el trasplante de células madre. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las familias de medicamentos, específicamente de quimioterapia, pues cada una de estas diferentes familias va a actuar de manera distinta en el ciclo celular. Para empezar, tenemos a la familia de agentes alquilantes, el cual va a actuar en todo el proceso, pero son más eficaces durante la fase S, que es la síntesis de ADN. También tenemos a las neutrosaurias, que van a interferir igualmente en todo el proceso. Los antimetabolitos, que van a interferir en la fase S. Las antitumorales o antracíclicas,
que van a bloquear la duplicación del ADN. También tenemos los inhibidores de la topoisomerasa, que como dice su nombre, van a bloquear la topoisomerasa, que es la que ayuda a separar las hebras de ADN para que éste no se puedan copiar. También tenemos a los inhibidores de la mitosis, que van a inhibir la mitosis, por lo tanto, van a detener la división celular. Y por último, las corticosteroides o esteroides, que van a bloquear la fase G1.